Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en el día de hoy. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Géminis, aquí con este caballero de copas se ve que llega alguien a la vida de muchos de ustedes o ya está, pero a esta persona les va a estar trayendo algún tipo de invitación, de ofrecimiento sobre algún negocio o algún tipo de empleo que les va a gustar muchísimo hacer. Este caballero de copas, generalmente este ofrecimiento sobre este empleo o negocio a veces no tiene un plan sólido detrás, así que tienen que tener cuidado con esto y prestar atención. Pero una vez que cumplan con todos los requerimientos, pues sí, es algo fabulosamente bueno. Esto se refiere a que si es un empleo, puede ser que tengas que aplicar, que tengas que competir con otras personas. Si es un negocio, también que necesites algún tipo de permisos, algún tipo de cumplir algunas regulaciones para poder establecerlo. Pero definitivamente es algo muy bueno que deberían estar pues pensando en aprovecharlo. Esto evidentemente los va a estar llevando a un 10 de copas, porque aquí ustedes van a estar celebrando con su familia y con las personas que te rodean. También esta carta podría estar significando que las personas que te rodean, tu familia, las personas que realmente amas, quizás no tengas familia cercana, pero puede ser que tengas amigos. Y hay veces que hay amigos que son más que familia, porque es la familia literal que nosotros escogemos. La familia de nacimiento es en la que caes y los amigos que llegan a tu vida a veces se comportan más o son muchísimo mejores que tu familia. Así que definitivamente aquí es que vas a estar rodeado, vas a estar celebrando con las personas que tú amas y que realmente te aman. Vas a estar celebrando esto o simplemente ellos podrían estarte apoyando en esta nueva aventura. Eventualmente vas a estar llegando, señores, a un 9 de oros. Este 9 de oros me indica que aquí van a tener dinero no solamente para tus gastos básicos, para tus gastos del día a día, quizás para pagar la renta, el mortgage o el carro, el seguro, la comida, los servicios, no. También vas a tener muchísimo más dinero para lo que ustedes quieran hacer. Si quieren invertir, lo van a poder hacer. Si quieren irse de vacaciones, lo van a poder hacer. Si querían comprarse, o sea, un auto o una casa o X cosas, pues aquí evidentemente van a estar obteniéndolo. Esta carta me habla efectivamente de esto, de estabilidad económica, de tener más dinero del que incluso puedes estar necesitando y que aquí hay lujos y aquí hay bastantes recursos económicos, y no recursos económicos que ustedes van a estar despilfarrando, no para nada, sino recursos económicos que ustedes van a estar sabiendo administrarlos. Vamos a ver, Géminis, ¿qué más viene acá para ustedes? Wow, el 4 de oros, o sea, aquí se va a ver, wow. Y la reina de oros, Géminis, vamos a ver qué más. Pues este 4 de oros me confirma lo mismo que decía ya este 9 de oros, que aquí ustedes van a estar sabiendo administrar sus recursos de forma eficiente, que aquí ustedes no van a estar despilfarrando el dinero, van a estar pensándolo muy bien antes de hacer cualquier tipo de inversión, o sea, o deberían estar pensando muy bien antes de hacer cualquier tipo de inversión. Recuerden que el caballero de copas no tiene un plan definido detrás, aunque es muy buena oportunidad. Así que aquí ustedes van a estar preservando su capital, van a estar sabiendo dónde invertirlo. Y esta carta también me está hablando de seguridad y estabilidad económica. El 4 de oros me indica precisamente eso, que si ustedes lo administran y no lo despilfarran, no van a tener esa energía de despilfarro como que encima, pues acá van a saber tener una estabilidad sólida durante un buen tiempo. Y esto también lo está confirmando aquí la reina de oros. La reina de oros tiene muchísimo más que ver con este 9 de oros que el mismo 4 de oros. Aquí ya tienes 3 cartas de estabilidad, Géminis. Tienes 3 cartas de estabilidad y una de felicidad compartida, ¿ok? Ya esta carta de la reina de oros me confirma que vas a tener dinero, bastante dinero, y no solamente que vas a tener dinero, sino ya aquí no es solamente administrarlo, como decía el 9 de oros, que aquí lo sabías administrar, no. Aquí es un paso más adelante. Aquí es que lo sabes administrar y aparte lo vas a hacer crecer. Ese dinero que les va a estar llegando con esta oportunidad que es posible que estén aprovechando,
van a poder hacer algo nuevo, algo diferente, algo que realmente ustedes van a amar hacer, porque la Reina de Oros tiene el dinero para permitirte hacer eso y lo vas a hacer de forma segura y de forma estable. Y eso es lo que me está indicando la carta del loco. La carta del loco me indica que aquí va a haber un nuevo comienzo, un nuevo empezar. Van a estar haciendo las cosas con total libertad, pues por supuesto, porque aquí te va a estar llegando dinero, y al llegarte dinero, si ustedes querían hacer algún negocio, establecer alguna inversión, quizás cambiarte de empleo, pues aquí ustedes comienzan eso sin ningún tipo de ataduras, sin nada que los esté limitando. Aquí es un nuevo comienzo ilimitado, sin límites, donde ustedes quizás tengan todos los recursos económicos para hacer ese negocio que quieres, para quizás cambiarte de empleo, para lo que sea que ustedes quieran estar comenzando. Esta carta del loco te indica que aquí te van a estar dando los recursos, y por supuesto que no es que te vas a salir de tu zona de confort a lo loco. No, para nada. Esto es algo estable, esto es algo seguro, lo que marca un nuevo inicio, pero un nuevo inicio sin ataduras, un nuevo inicio con los recursos necesarios para llevarlo hacia adelante, para que esto funcione. Vamos a ver qué otra cosa viene acá para ustedes. Vamos a ver, Géminis, ¿qué más? Wow, el diablo está por ahí. Vamos a ver qué más, qué más. Vamos a ver. Wow. Pues aquí, Géminis, con esta carta del diablo, evidentemente ustedes estaban atados de alguna forma a algo. Aquí puede ser que ustedes estén atados a un empleo, puede ser que ustedes estén atados a un negocio, algún tipo de deudas económicas que aquí evidentemente se van a estar liberando, porque ustedes van a poder estar pagándolos. Si hay algún tipo de pago recurrente que ustedes necesitaban hacer, pues evidentemente aquí eso va a quedar liquidado. También puede ser que ustedes estén atados a algún tipo de compromiso familiar, donde ustedes quizás no podrían soltarse muy fácil. Y evidentemente ustedes van a tener que enfrentar a personas que no están de acuerdo con sus opiniones, a personas que no opinan lo mismo que tú, a personas que quizás te digan que comenzar esto es una locura, o simplemente que existe un ambiente de competitividad demasiado alto. Pero definitivamente ustedes están en una posición ganadora, en una posición donde ustedes tienen la razón. Así que sí, están en guardia, están defendiéndose, quizás tu postura, quizás tus ideas, o simplemente lo que vas a hacer, pero aquí ustedes toman muy buenas decisiones y van simplemente hacia adelante. Y como tienes la razón, tienes las de ganar, y deciden, pues por supuesto, marcharse de ese lugar donde están, irse de ese lugar donde ya no les va pues del todo bien. Por supuesto, ya tienes los recursos, ya tienes el dinero para hacerlo, y es una opción que estarían ustedes tomando, la de irse, la de alejarse de ese lugar. Puede ser un empleo del cual te estés yendo, puede ser tu casa que te estés mudando, o incluso irte de la ciudad donde ustedes viven o del país donde ustedes están. Incluso podrías estar dejando también detrás algún tipo de negocio que estabas haciendo, o una inversión, pero que realmente ya no les estaba rindiendo ganancias, ya no les estaba dando resultados, y por supuesto no te vas a quedar ahí estancado. Así que Géminis, definitivamente aquí viene una oferta espectacularmente buena. Ustedes realmente van a saber manejar sus recursos para no botar el dinero, para no dilapidarlo, para no dar extra, sino simplemente lo van a estar administrando muy bien, o deberían estar administrándolo muy bien, y definitivamente van a poder estarse liberando de algo, de algún tipo de atadura que los mantenía pues como bloqueados, que no podían moverse demasiado. Señores, aquí viene dinero, y dinero en cantidades, ¿ok? Viene una buena cantidad de dinero para muchos de ustedes. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Lenormand para Géminis, por favor. Para Géminis. Los ratones. Géminis, tienes que tener mucho cuidado con pequeños gastos que podrían estar pues mermando tus finanzas. Esto se da, señores, cuando normalmente, por ejemplo, haces algún tipo de suscripción, algún servicio, y realmente tú no lo usas o no lo utilizas frecuentemente, y esto pues por supuesto a veces se te olvida cancelar este servicio. ¿Por qué? Porque es muy pequeño, porque pagas poco. Sin embargo, al ser muchos, pues esto realmente te va comiendo tu queso,
comer los ratones, te va comiendo tu queso poco a poco, sin que te des cuenta. Y cuando vienes a ver, tienes un hueco económico bastante fuerte, bastante grande, pero debido a estos pequeños gastos. También esto podría estarse refiriendo a gastos que normalmente hacemos, porque yo también he estado en todo eso, de cuando ustedes, por ejemplo, ponen en un carrito de Amazon o en AliExpress o donde sea que ustedes compren, pones pequeñas cosas y te dicen, no, ok, esto cuesta poco y lo compras y mañana vas y compras otra cosa que cuesta también poco o 2 o 3 cosas y cuando vienes a ver no te diste cuenta de que llevas 5 días o 10 días o el mes completo comprando cosas de poquito en poquito, de poquito en poquito. Y cuando vienes a ver, pues esa cuenta va creciendo tipo bola de nieve y esto se hace grande. Entonces tienes que revisar estas pequeñas fugas de dinero que podrían existir en tu economía para que pudieran estarlas, pues por supuesto, arreglando las Géminis. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia para Géminis. Por favor, vamos para allá. Sale la carta, céntrate en tus prioridades, o sea, enfócate en lo que quieres obtener. Vamos con el mensaje. Donde pones el foco es donde obtienes los resultados. Tus prioridades te llaman, lo que puede producir un sentimiento de ansiedad, a menos que les concedas el tiempo, la atención que ellas se merecen. Incluso una cantidad pequeña de tiempo dedicado a tus prioridades te ayudarán a sentirte mejor y más tranquilo o tranquila. Así que, señores, donde ustedes se enfoquen es donde van a obtener los resultados. Como siempre les digo, no se enfoquen quizás en las deudas, no se enfoquen en la parte negativa de su economía. Enfóquense en cómo lo van a resolver. Hay muchas personas que me dicen, el país es terrible, no puedo progresar. Ok, no te enfoques exactamente en que el país está terrible, no te fijes en lo que tienes alrededor. Yo sé que es poco fácil hacerlo, pero se puede, señores. Perfectamente bien se puede, porque yo lo hice. No te estoy diciendo que se puede porque otro lo hizo o porque no. Yo lo hice. Yo te estoy diciendo que sí se puede porque yo lo hice. Y mi país tenía una situación económica realmente peor que la de ustedes, a menos que ustedes me estén escribiendo de Corea del Norte y no creo que me estén viendo de Corea del Norte. Tu país está súper bien. Como decía un amigo millonario que tengo, yo vengo 7 pisos más abajo de donde quiera que tú hayas podido estar. Así que no me digas que el país está malo y no me digas que no se puede, porque realmente cuando se quiere, se puede. Si el país está mal, cámbiate de ciudad, estudia, infórmate. Si tienes internet para estar en redes sociales, tienes internet para estudiar, tienes internet para formarte, tienes internet para buscar algún tipo de negocios, y eso te llama en enfocarte en tus prioridades, en lo que tú quieres obtener. Enfócate en tus finanzas, enfócate en cómo remediar las cosas. No te enfoques en que te excuses detrás de la excusa precisamente de que las cosas están mal a tu alrededor, de que las personas no cooperan contigo. Nadie tiene que cooperar contigo, ¿ok? Y el país tampoco tiene por qué darte absolutamente nada. Tú tienes que ser lo suficientemente capaz de salir por tu cuenta. Sé que hay situaciones que no son muy favorables, pero realmente, señores, sí se puede, si se pone empeño, por supuesto. Si no, pues nada, la vida transcurre exactamente igual. Acá sí van a estar recibiendo dinero, recuerden, pero tienen que aprovechar las oportunidades y tienen que cubrir eso que no trae base, ¿ok? Si no cubres lo que tiene base, pues por supuesto tampoco vas a llegar acá, ¿ok? Vamos ahora con la frase para decir, para repetirme en los comentarios. Y por supuesto con un 9 de oros y la reina de oros aquí. Bueno, vamos con el 9 de oros, solamente con esta. Y la frase para que me escriban en los comentarios, Géminis, es la siguiente: yo recibo toda la fortuna que siempre llega a mi vida. Yo recibo toda la fortuna que siempre llega a mi vida. Y nos vemos, Géminis, en el próximo video. Hasta la próxima.